Hola, muy buenos días. Dios te bendiga en esta hermosa mañana de domingo. Una hermosa mañana, pero que no cabe duda que al mirar las noticias que nos rodean en este día y ver los miles de muertos, miles y miles de contagiados, sobre todo en la India, en todo el mundo, ¿no? Por causa del COVID-19, pero lo que está sucediendo en la India es algo remarcable, amén. Y en otras partes del mundo, en Ecuador, en tantos lugares donde la pandemia está azotando, está golpeando duramente las naciones que no cuentan con recursos suficientes para afrontar situaciones, etcétera. Lo mismo está pasando en Colombia también, con esas revueltas en diferentes, yo creo que en todo el país, amén. O sea, hay un caos a nivel mundial desde hace mucho tiempo, evidentemente, y como nos alerta la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios sabemos que es lo que tiene que suceder en estos últimos tiempos, amén, donde se ha multiplicado la maldad porque el amor de muchos se ha enfriado, amén. Son los tiempos finales, Cristo está a las puertas, Cristo está por venir, y por eso nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, pero no solo preparados para la venida del Señor, sino preparados en el sentido de activos, de estar activos para traer el reino de Dios a la tierra, para cuando el Señor venga, pues podamos presentarle a Él a millones de personas salvas por su gracia, por su amor y misericordia, amén. O sea, tenemos el anhelo de que el reino de Dios se establezca en la tierra, ¿sí o no? Queremos ya que Cristo venga, pero aún cuando no haya venido todavía, nosotros queremos ver los milagros, queremos ver cómo el reino de Dios ya se manifiesta, como en los tiempos de Jesús, ¿sí? Donde Él andaba por las ciudades, por las aldeas, por todas partes, y el reino de los cielos se manifestaba con poder, donde quiera que Él entraba. Sin embargo, muchos se quedan solamente con esos sueños, con esos anhelos, con esos deseos. Y yo creo que deberíamos todos abrazar ese refrán o ese dicho que leí, que de hecho lo compré, compré un cojín y tiene escrito ese dicho que dice: sueña pero no te quedes dormido. Muchos, si no todos, deberíamos agarrar esa premisa, ¿no? Sí, podemos soñar, pero no nos quedemos dormidos, no nos quedemos paralizados solamente en el sueño, en el deseo, en el anhelo. Tenemos que soñar, pero sin quedarnos dormidos, si verdaderamente queremos ver la manifestación del reino de los cielos en esta tierra. Amén. Yo quiero ver ese poder, yo quiero ver el reino de los cielos. Que donde quiera que haya un hermano nuestro en la fe, imagínense en India, en Colombia, en las naciones de la tierra, donde quiera que haya un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo del Señor, que Dios pueda manifestar los dones del Espíritu, que Dios pueda manifestar su poder a través de cada uno de los miembros de su iglesia. Eso es lo que anhelamos, amén. Que no nos quedemos solamente en palabras bonitas, como cuando decimos: Señor, yo quiero que tú seas el primer lugar en mi vida, que ocupes el primer lugar en mi vida. O sea, Jesús, muchas veces decimos esas cosas, pero Jesús no debería ocupar el primer lugar en una larga lista de cosas en nuestras vidas, ¿no crees? Jesús debería ser el único en esa lista de cosas. Él tiene que ocuparlo todo, Él debería ocuparlo todo, porque solamente con la pasión que hubo en Cristo, esa pasión original podemos llamar, ¿sí? Una pasión original, la pasión que movió a Cristo por traer el reino de los cielos a la tierra, por salvar a los perdidos. Solamente con esa pasión en nosotros es que podremos verdaderamente ser usados por Dios y ser verdaderos instrumentos de poder para el Señor aquí en la tierra en estos tiempos. Amén. Gloria a Dios, es entendiendo que en Cristo y solamente en Cristo yo puedo ser un pastor. Pero también en Cristo yo soy un padre, en Cristo yo soy un esposo, en Cristo yo soy alguien que practica deporte, en Cristo yo puedo ser una simple persona que va al cine a ver una película, a ver un documental. O sea, quiero decir que todo lo que abarca mi vida,
tiene que ser en Cristo. Jesús no puede ser el primer lugar en una lista de cosas que yo quiero hacer y que yo soy. Padre, esposo, ir a divertirme al cine o a la playa. No. Jesús tiene que estar, es el único. Tiene que ser el único en esa lista. Y en Él me muevo, como dice acá en Hechos capítulo 17, ¿no? Que en Cristo nosotros vivimos, en Cristo nosotros nos movemos, en Cristo nosotros somos. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros debemos entender estas cosas. Debemos comprender estas cosas porque ese es el sentido, por ejemplo, del Salmo 27. En el versículo 4 David escribía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuál es esa cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí el salmista nos está mostrando el anhelo que hay en su corazón, la pasión que hay en su corazón por habitar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios viva en él. Gloria a Dios, es una cosa buscaré, esta es la que estoy buscando, que esté yo en la casa de Jehová, en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Ese es el anhelo. David, el rey David, era un hombre apasionado. Por eso Dios dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Y no era perfecto, cometió muchísimos errores, lo sabemos. Pero en su corazón estaba esa pasión por Dios. Y esa es la pasión que tiene que primar, que tiene que haber en cada hijo de Dios en este tiempo crucial en que el Señor está por venir y en que se necesita más que nunca que el reino de los cielos avance y tome lugar y se establezca en cualquier sitio, en cualquier lugar donde nosotros nos movemos como hijos de Dios. Amén. Tu ciudad, mi ciudad, va a ser sacudida por el reino de los cielos, por el poder del reino de Dios, solamente cuando nosotros en nuestros corazones esté esta pasión que estamos viendo aquí en el Salmo 27, versículo 4, en el rey David. Amén. Nuestras naciones, todas las naciones de la tierra van a ser impactadas por el poder del reino de los cielos cuando los hijos de Dios verdaderamente vivamos en esa pasión que vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque sabemos que nosotros, Jesús vivió apasionado por ver la gloria de Dios. Todo lo que él hacía, lo hacía con un propósito bien definido. Para Jesús, el Padre no era el primer lugar en una lista de cosas y de prioridades y de sueños y de deseos que él tuviera. No, para Jesús el Padre era todo, era el único en esa lista. Todo lo que él hacía, todo lo que él hablaba, la manera en la que él vivía, lo hacía solamente por y para la gloria de Dios. Para darle la gloria a su Padre, a gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Si Jesús comía, si Jesús iba de pesca, si Jesús compartía tiempo con su mamá, con su familia, si Jesús predicaba, si Jesús sanaba, si Jesús expulsaba demonios, si Jesús oraba, si Jesús ayunaba, si Jesús hacía vigilia, todo lo que él hacía, lo hacía en el Padre. Quiero decir, lo hacía para darle gloria, para darle honor al Padre, para que el nombre del Padre, el nombre que es el nombre del Dios Altísimo fuera glorificado en todas las cosas que Jesús hacía. En la propia vida de Jesús, el Padre tenía que glorificarse. Ese era el anhelo, esa era la pasión de Jesús. Y por eso el reino de los cielos se manifestó. Uy, vaya que se manifestó. Gloria a Dios. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y dónde está el reino? Aquí está. Se manifestaba a través de Jesús, porque Jesús era un hombre apasionado. El Hijo del Hombre era un ser apasionado por las cosas de Dios. Amén. Por darle gloria, por darle honor al Señor. Amén. Asimismo, como el rey David. Al ser ungido el rey David como rey de Israel, ¿qué fue lo que pasó? Cuando él fue ungido, él deseó con todo su corazón construir una casa a Jehová. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Él estaba apasionado por traer la gloria de Dios a Jerusalén, a la ciudad, a su casa, a donde él vivía en Jerusalén. Gloria a Dios. Él estaba apasionado porque la ciudad, la presencia de Dios se estableciera y estuviera en el arca del pacto, ¿no? Es donde se manifestaba la gloria de Dios en aquellos tiempos.
Pues él quería traer la presencia de Dios a su casa, a la ciudad. Quería que su ciudad fuera bendecida, que Dios reinara en Jerusalén y en todo Israel. Gloria a Dios. Y por eso él vivió apasionado. Tanta era la pasión, tanto era el amor, el deseo de vivir en la presencia de Dios, como lo leímos en el versículo 4 del Salmo 27, que él quiso en su corazón construir una casa para Dios. Él no podía soportar, fíjense, la idea de él construyó su casa en una zona de Jerusalén, la ciudad de David, y construyó su palacio y todo eso. Y no podía soportar vivir en un palacio, gloria a Dios, y ver la presencia de Dios y ver que el arca de la alianza, el arca del pacto de Dios, estaba en una tienda, en una sencilla tienda. Por eso él se propuso en el corazón, él quiso, él habló con el profeta, porque él quería con todo su corazón edificar un templo, edificar una casa donde habitara la presencia de Dios, donde colocar el arca del pacto. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el celo tan grande que tenía el rey David por vivir, por habitar en la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! Ese es el mismo celo que hay en nosotros. Esa es la misma pasión que hay en ti. Es la misma pasión que hay en ti. Anhelas con todo tu corazón vivir las 24 horas del día, todos los días del año, en la presencia del Dios Altísimo. Deseas ver y palpar y tocar y disfrutar y manifestar incluso la gloria del Dios Altísimo todos los días, cada instante de tu vida. Él es la única cosa que llena tu vida. O Él es el primero en una lista de cosas, o ni siquiera es el primero. Así como el rey David, que anhelaba construir, no podía estar tranquilo teniendo él un palacio tan lujoso y viendo la presencia de Dios en una tienda. Ese mismo anhelo, esa misma pasión está en ti hoy, está en nosotros hoy, o más bien en nosotros lo que está ocurriendo es lo que ocurría en el pueblo de Dios allá en Israel, en Jerusalén, cuando los tiempos del profeta Ageo. Y Ageo en el capítulo 1 le dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿El tiempo de qué? De que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense qué diferencia. David anhelando edificar una casa para que la presencia de Dios habitara ahí. Y ahora tienen que reconstruir el templo porque vienen de la dispersión, del cautiverio, todo eso. Y fíjense cómo Dios le manda al profeta y le dice estas palabras a su pueblo. Este pueblo dice, no ha llegado aún, no es tiempo para que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Ustedes dicen que no es tiempo edificar mi casa. Sin embargo, es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Ellos habían abandonado la casa de Dios. No les importaba que la casa de Dios estuviera deteriorada y necesitaba de reparaciones urgentes. Amén. Ellos estaban centrados, estaban ocupados en sus propios asuntos. Me pregunto si eso es lo que sucede contigo hoy. Si en lugar de estar la pasión por Cristo, para que por ser un hombre apasionado, lleno de esa fuerza, de ese fuego, por ver la gloria de Dios en el lugar donde sea que tú te muevas, en lugar de tener esa pasión como en el rey David, como en nuestro Señor Jesucristo, lo que habrá será esta dejadez que vemos acá en el libro de Ageo, en el pueblo de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Habrá en esa frialdad en tu espíritu, de que solamente con esa flojera, con esa dejadez, con esa vagancia para las cosas de Dios. ¿Será que solamente eres de los que se ocupa de venir a la iglesia un domingo, un día en la semana, para cantarle algún salmo, alguna alabanza bien bonita? Para orar si acaso con los hermanos ese día, pero después durante toda la semana o incluso desde el mismo momento que sales de ese lugar de adoración donde te reúnes con tus hermanos en la fe, desde ese mismo momento ya Cristo deja de ser el todo en tu vida, porque entonces te enfocas y te
te vas a atender tus propios asuntos como en los tiempos de Ageo. ¿Será que estamos acostumbrados a eso? ¿Será que esa es la razón por la cual no podemos ver la manifestación del reino de los cielos en la tierra? Para que en lugares y naciones como la India, como en España, como en Colombia y todas las naciones de la tierra, el mundo, la gente pueda ver que Dios es real. Gloria a Dios, que donde Dios gobierna, donde el cielo gobierna, las circunstancias cambian, las situaciones son diferentes. Alabado sea el nombre de Jesús. Y claro está, te ruego que no seas uno de los que me quieras decir, Tony, es que estás equivocado. Porque el reino de los cielos se manifiesta cuando Dios quiere. Estás equivocado porque es Dios quien tiene que cambiar la tierra. Es Dios quien tiene que trastornar este mundo. No me vayas a decir tú esas barbaridades. Porque ya tú y yo deberíamos saber que ciertamente Dios es el único que puede transformar. Es el único que puede cambiar. Es el único que puede salvar este mundo perverso y de tinieblas en el que habitamos. Dios es el único que puede traer paz a la tierra, que puede restaurar todas las cosas, ¿verdad que sí? Pero también tú y yo debemos saber que a Dios le ha placido hacerlo en este tiempo a través de su iglesia, a través de sus hijos. Amén. Así que si estamos flojos, si estamos dejados y si nos falta esa pasión por las cosas de Dios, si nos falta vivir esa pasión que hubo en Cristo por todo lo que hacía en su vida, toda su vida reflejar la gloria del Padre. Si nos falta esa pasión que hubo en el rey David de anhelar habitar en su casa, habitar en su presencia, contemplar su hermosura, contemplar su gloria todos los días de su vida. Si nos falta esa pasión, entonces esa es la razón por la cual el reino de los cielos no se está manifestando hoy en el lugar donde tú vives, en el lugar donde yo estoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere sanar enfermos, claro que sí. Dios quiere expulsar demonios, pero lo quiere hacer a través de nosotros, a través de su iglesia. Amén. Es Jesús quien nos manda. Es Jesús quien nos manda a ir y a ser discípulos a las naciones. Es Jesús quien nos manda a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Jesús quien nos envía a predicar. Es Jesús quien nos manda a sanar a los enfermos en su nombre, a expulsar demonios, a dar de gracia lo que hemos recibido por pura gracia suya. Es Jesús, es nuestro Señor el que nos manda a hacer las mismas obras que Él hizo, estando acá en la tierra durante su ministerio. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿acaso te estás engañando a ti mismo cuando cantas canciones hermosas como esa que dice el hacer tu voluntad es mi deleite? Te estás engañando a ti mismo cuando dices que amas a Dios con todo tu corazón. Señor, te amo con todas mis fuerzas. Cuando te reúnes en un lugar de adoración y cantas alabanzas como esas, alabanzas preciosas. Y tú la cantas y a lo mejor lloras porque te emocionas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿acaso te estarás engañando a ti mismo? ¿O acaso crees que Dios puede ser burlado? ¿De verdad crees que Dios no sabe realmente lo que hay en tu corazón? Si estás o no estás apasionado por Él. ¿De verdad crees que podemos convencer a Dios de que le amamos y de que Él es el primer lugar en nuestra vida solo porque lo cantemos y lo digamos una vez en la semana ahí estando reunidos con la iglesia? Tremendo. David anhela traer la gloria de Dios a su ciudad. Amén. Él quiere construir una casa a Dios. ¿Y saben lo que le dice el Señor? Miren en 2 de Samuel capítulo 7. Esa es la pasión. ¿De qué estoy hablando hoy? De que la iglesia debe estar apasionada. Porque la presencia de Dios se establezca, se manifieste, no se establezca, se manifieste en nuestras vidas primeramente, todos los días del año, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Pero que su reino se establezca, que su reino se manifieste, que su poder fluya a través de sus hijos, como Él lo ha dicho, como Él lo desea hacer. Pero para que eso ocurra, tenemos que vivir vidas apasionadas por Él. David quería traer el arca, quería traer la gloria de Dios a Jerusalén, a su ciudad. Alabado sea el nombre de Jesús.
Quería construir una casa para Dios, como ya lo vimos. ¿Y saben qué fue lo que le respondió el Señor? Miren, en 2 Samuel 7 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, un descendiente tuyo, David. Yo lo voy a levantar, el cual procederá de tus entrañas, y yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¡Wow! ¡Qué pasada! Seguramente cuando lees aquí siempre piensas en Salomón, pero aquí más que de Salomón estaban hablando de Cristo, estaba hablando de Jesucristo, de ese que descendiente de David según la carne, ¿no? Que iba a establecer su reino. Dios le iba a entregar el reino para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. El reino de Salomón se perdió, ¿verdad? Pero el reino de Jesús es para siempre, es eterno. Dios se lo ha entregado. Qué bueno saber que siglos después de aquella promesa se cumplió. Gloria a Dios. Aquella promesa que Dios le hizo a David se cumplió. Gloria a Dios. Y el verbo de Dios se hizo carne. Y vimos su gloria, como dice Juan. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Gloria a Dios. Amén. Y por haber vivido apasionado por Dios. Y cuando digo apasionado ya lo he reiterado varias veces en estos pocos minutos que llevo hablando. Cuando vivo apasionado es que Jesús vivía solamente para darle gloria al nombre de Dios. Amén. Y por él vivir de esa manera, entonces él pudo vencer en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Aun cuando, como dice Isaías, todos lo tuvieron como derrotado, todos lo tuvieron como herido de Dios. Todavía hoy cuando predicas en la calle algunos hablan y dicen, sí, pero Cristo murió. Era bueno, era perfecto, pero murió, sí. Aun cuando, como dice el profeta Isaías, todos lo tuvieron como herido de Dios, como derrotado. Él llevó nuestras dolencias, Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, como dice Isaías. Amén. Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. Gloria a Dios, el castigo de nuestra paz, para que nosotros podamos estar en paz con Dios. El castigo que correspondía a cada uno de nosotros fue sobre Él. Y dice Isaías, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Así que Jesús venció en la cruz, porque ciertamente murió allí, pero la muerte no pudo retenerle. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en ese momento, cuando Él resucitó al tercer día, en ese momento en que resucitó, fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué te parece? En el momento de su resurrección, el Padre lo declara Hijo de Dios, con mayúscula, Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Amén. De acuerdo a un pacto eterno que fue establecido desde la eternidad, desde antes de que el mundo existiese, por la Trinidad divina. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo establecieron un pacto eterno. Gloria a Dios, que un día vendría, la segunda persona de la Trinidad se convertiría en el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso sucedió, ¿cuándo? Cuando resucitó. Es decir, cuando venció. Si no hubiera resucitado, porque el verbo de Dios no pudo vencer el pecado, no pudo vencer la maldad de este mundo, no pudo vencer las tinieblas, pero venció porque resucitó. La resurrección de Cristo confirma y prueba que Él venció. Porque escrito está, la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo muere, porque la paga del pecado es la muerte. Si pecamos, tenemos que morir. Cristo murió, pero no porque Él pecó, sino porque cargó nuestros pecados, como leímos hace un momentico, o mencioné, que declara Isaías. Amén. Él cargó nuestras rebeliones, Él cargó nuestros pecados y por eso murió por nuestros pecados. Pero como no eran sus pecados, Él pudo resucitar. La muerte no lo pudo retener. La paga del pecado es muerte, pero la muerte no pudo retenerlo porque no eran suyos los pecados. Amén. Y en ese momento fue declarado Hijo de Dios. Amén. Eso lo puedes leer en Romanos 1, versículo 4, que seguramente lo pondremos por acá. Gloria a Dios. Y ahí, cuando resucita y es declarado Hijo de Dios con poder, entonces recibe del Padre todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Aquel Hijo del Hombre
descendiente del rey David, conforme a la promesa que le habían hecho, ¿sí? Al rey David. Envió entonces al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificar el verdadero templo de Dios, la verdadera casa de Dios. ¿Se acuerdan? Que le dice, sí, yo levantaré un hijo tuyo o alguien de tu linaje y él me edificará casa. Gloria a Dios. Él será quien edifique esa casa para mí. Pues eso lo hizo el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Cuando venció en la cruz, cuando resucitó, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y Él envió su Espíritu Santo y ha empezado a edificar desde hace 2000 años su iglesia, que es su casa. Es el templo donde Dios verdaderamente habita. Amén. Mateo 16:18. Jesús se lo dice así a Pedro. Gloria a Dios. Cuando Pedro recibe la revelación del Padre de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús también le dice, pues yo también te digo quién eres tú. Tú ahora serás Pedro, roca. Gloria a Dios. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre esta revelación que tú acabas de tener o recibir del Padre, de que yo soy el Mesías, el Cristo, sobre esta roca que soy yo edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Es decir, que la casa que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, está edificando, está formada por piedras vivas. Él es la principal piedra del ángulo, la piedra más importante de esa construcción, de esa edificación. Y cada vez que alguien se convierte en una piedra y ese edificio está siendo levantado por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios, amén. Así que esa casa es una casa formada por piedras vivas, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Vivas, ¿por qué? Vivas por su gracia, vivas porque hemos sido vivificados por su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice Pedro que somos en esa casa donde habita su gloria. Efesios dice, somos esa casa donde habita la plenitud del Dios Altísimo. O sea, todo lo que Dios es, la plenitud del Dios Altísimo, habita en su iglesia, habita en su casa. ¡Oh, cuánto dan gloria a Dios! Amén. Por esa razón es que no necesitamos más visitaciones del mover de Dios. Los que viven ocupados en sus propios asuntos son los que se la pasan anhelando que el Espíritu Santo les visite. Dios, visítanos. Señor, visita tu casa. Se reúnen en los centros de culto, de adoración, y oramos que visítanos, Señor, visita este tiempo. No, ya no vivimos para que el Señor nos visite. ¿No te das cuenta? Nosotros lo que necesitamos es ser verdaderamente la casa de Dios, ese templo de Dios, ese edificio que Jesús está levantando. Necesitamos ser la habitación donde Dios habita perpetuamente, donde la plenitud del Dios Altísimo habita. Gloria a Dios. No que el Espíritu Santo viene y vive en mí y se va a pasear después. No, soy casa de Dios, soy edificio de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Necesitamos ser esa casa donde Dios habite perpetuamente, como lo anhelaba David allá en el Salmo 27:4, ¿no? Que Dios habite cuando voy en el coche, que Dios habite en mi casa, que Dios habite si estoy haciendo submarinismo, ahí Dios esté conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy su casa, Él está conmigo, Él va conmigo, o yo voy con Él. Que sea Él quien guíe mi camino, que sea Él quien, si voy a ir al cine a ver una peli, Él habite ahí, que yo pueda ver esa peli y pueda decir, Señor, gloria a Dios, qué guapa esta película, gracias por permitirme ver esa película. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Si voy a una fiesta, que el Señor habite, esté habitando en mí, porque que entienda yo que soy casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Soy su iglesia, somos su casa, mi hermano. Alabado sea su nombre, ¿sí? Entonces, somos esa casa de la que el propio Ageo dice en el capítulo 2, versículo 9, que la gloria postrera será mayor que la primera. Cuando van a edificar el segundo templo, y ahí viene la palabra profética, la gloria postrera, o sea, la gloria de postrera, última, final, será mayor que la que un día tuvo el templo de Salomón, el primer templo, la primera edificación que Salomón levantó para Dios, donde colocó el arca
del pacto, el arca de la alianza. Pero yo definitivamente, por supuesto que lo entendemos todos, ¿sí? Que cuando Ageo está diciendo esto, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, está hablando de la verdadera casa, de la iglesia. La gloria que habita en la iglesia de Cristo, la gloria de Dios que habita en ti, es mucho mayor que la gloria que se manifestaba en el templo de Jerusalén. ¿Tú lo crees? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces deberíamos vivir apasionados por eso. Deberíamos vivir apasionados porque esa gloria, esa plenitud del Dios Altísimo en mí se manifieste. Que esa gloria, que esa presencia, que Dios mismo en mi vida, en Él me muevo, en Él soy. Gloria a Dios, que Dios mismo en mi vida sea lo único que ocupa mi vida. No es el primero en una lista, sino que Él es el todo de esa lista. Si queremos ver el reino de Dios de verdad manifestándose con poder en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros nos movamos, mi hermano, tenemos que vivir con esa misma pasión. Te leo otra vez el versículo 4 del Salmo 27, cuando David dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Qué es lo que buscaba este hombre? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Fíjense ustedes el anhelo de David. Que esté yo en la presencia para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este hombre se moría por poder habitar en la presencia del Dios Altísimo. Se moría por poder tener el privilegio que tú y yo tenemos hoy. Gloria a Dios. Que no es que Dios me venga a visitar como en el Antiguo Testamento. No, sino que Dios habita en mí. Tú y yo podemos habitar en la presencia de Dios. Y podemos contemplar la hermosura de Jehová, podemos inquirir en su templo, porque yo soy ese templo. Alabado sea su nombre. Ese es el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios. El privilegio de poder contar siempre, para siempre y eternamente con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Pasión, mi hermano. Pasión es lo que necesitamos para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Para que las situaciones estas que vemos en la India, en Colombia, en España, en Ecuador y en todas las naciones de la tierra, tanto caos que hay por todos lados, esas situaciones cambien. Solamente pueden cambiar por el poder de Dios. Solo pueden cambiar por una intervención divina. Y esa intervención divina Dios la quiere hacer, la quiere ejecutar a través de su iglesia. A través de hombres y mujeres ungidos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres apasionados por ver la gloria, la manifestación de la gloria y de la plenitud de Dios en este mundo. Pero vamos a ver algo más. Génesis 28, versículo 11, dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Jacob, está hablando aquí de Jacob, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice el versículo 13: y he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Dice el versículo 16: y despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjense lo que dice primeramente Jacob cuando se despierta. Dice: Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Así hay muchos en la iglesia hoy. Y después dice: ciertamente este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué interesante que después en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 51, Jesús, cuando está iniciando su ministerio, ya fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, empieza a llamar a los primeros discípulos, ¿sí? Y ahí se encuentra, llama a Natanael, gloria
Gloria a Dios. Y ahí en el versículo 51 le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Mi hermano, yo no sé si tú te das cuenta. No sé si te das cuenta. Pero la iglesia es la puerta. Si el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros, gloria a Dios, como lo hizo sobre Cristo, nos ha convertido en puertas del cielo. Sí, la iglesia es la puerta. Muchas veces nos preguntamos cómo el cielo va a invadir la tierra, cómo se va a establecer el reino de los cielos en la tierra. Pero lo que tenemos que hacer es mirarnos los pies y empezar a caminar en el nombre de Jesús, porque tú eres la puerta del cielo, esa puerta por la que los ángeles suben y descienden. Gloria a Dios. Esa puerta por donde los ángeles descienden como espíritus ministradores al servicio de los hijos de Dios, como lo declara aquí Hebreos 1:14. Amén. Cuando dice, no son los ángeles espíritus ministradores, servidores, enviados ¿para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, o sea, de los hijos de Dios. Tú y yo fuimos constituidos por Jesucristo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Así que como reyes, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hace un rey? Nosotros como reyes proclamamos, declaramos, decretamos en el nombre de Jesús. O sea, proclamamos, declaramos, decretamos lo que el cielo ya ha dicho. Lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo hacemos en el nombre de Jesús? Porque estamos en Jesús. Porque estamos en Cristo. Porque en su nombre se nos ha dado poder y autoridad. En su nombre se nos ha dado toda la potestad para que nosotros hablemos lo que Él ha dicho. Por eso te decía al principio, hay gente que es tan cabezota, tan religiosa, que a veces dicen, no, que es Dios quien tiene que hacerlo. Claro que Dios lo hace, por supuesto que es el poder de Dios, es Dios quien lo va a hacer. Pero Dios va a usar tus manos, Dios va a usar tu humanidad, lo que tú eres, para hacerlo. Porque esa es su voluntad, a Él le ha placido. ¿Puede hacerlo diferente? Claro que lo puede hacer diferente. Pero Él es Dios, es soberano, no cuestione sus métodos. Y a Él le ha placido manifestarse a este mundo caído a través de su iglesia, como lo hizo a través de Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Pues hoy la iglesia es la imagen visible del Dios invisible. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que Jesús nos envía, Jesús nos ha constituido reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por eso nosotros hablamos y ordenamos que sea ejecutado lo que el cielo ha dicho. Alabado sea el nombre de Jesús. En nuestra condición de hijos de Dios es en la que Jesús nos ha enviado a hacer esto que estoy diciendo. Es en la misma condición y con los mismos recursos con los que el Padre envió al Hijo, con los que el Padre envió al Verbo de Dios. Cristo vino enviado por el Padre para cumplir aquel pacto eterno que ellos habían firmado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero realmente, ¿cuándo fue inmolado? Pues en la cruz, evidentemente. Pero ya desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ya había un pacto eterno. Ya estaba establecido por Dios lo que iba a acontecer. Que el Verbo se haría carne y al resucitar recibiría el título de Hijo de Dios por el poder y por medio de la resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora somos nosotros los enviados. Y sus ángeles son enviados para ejecutar los edictos que dictan sus reyes, que dictan los reyes, los hijos de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Hace unos días el Señor nos hablaba acerca del peligro de quedarnos dormidos. ¿Acuerdan? No durmamos, no durmáis como los demás. También hace unas semanas atrás Marcos nos predicaba y nos hablaba acerca del Señor. El Señor nos decía que las tinieblas nunca jamás pueden derrotar a la luz. Las tinieblas no pueden vencer a la luz. Pero que había una única forma en la que las tinieblas pueden extenderse
y ocupar terreno. Y esa única manera es que la luz se esconde. Si la luz se esconde, entonces las tinieblas ocupan la habitación, ocupan el territorio. Pero si la luz se levanta, si la luz es, las tinieblas huyen instantáneamente. Amén. Entonces, ¿vas a seguir escondido tú? Tú eres luz, la luz de este mundo. Tú eres la sal de esta tierra. ¿Por qué? Por quien vive en ti y por quien vive en mí. La iglesia es la luz del mundo, la iglesia es la sal de la tierra, no porque seamos especiales, sino por quien vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, Cristo vive en nosotros, el Padre vive en nosotros, somos la casa de Dios. Amén. En cada uno de nosotros habita la plenitud del Dios Altísimo. ¡Wow! Todo lo que Dios es vive en nosotros. Y Dios se manifiesta a través de nosotros, a través de aquellos hombres y mujeres que viven apasionados por ver la gloria de Dios. Apasionados por darle, por todo lo que hacen, todo lo que hablamos, todo lo que oramos, todo lo que decimos, todo lo que cantamos, absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Le dé gloria, le dé alabanza, le dé honra al Dios Altísimo. Amén. Entonces, ¿qué clase de atalaya estás haciendo tú hoy? ¿Qué estás haciendo con lo que se te ha dado? ¿Qué clase de discípulo eres? ¿Te estás ocupando más en lo tuyo y a Dios lo tienes por allá, en un rincón? Tremendo. Está en ti esa pasión original de la que hablaba ahorita. La pasión que hubo en Cristo, la pasión que vimos en el rey David cuando escribe ese Salmo 27, en el versículo 4 sobre todo. Está en ti el deseo de decirle, Señor, yo quiero tener esa clase de avivamiento en mí. Hoy en ti se está despertando, si es que no estaba, ese anhelo por poder ver la gloria, esa pasión por poder ver la manifestación del poder de Dios en tu vida. Ese grito que salga de lo más profundo de tu ser, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero volver a ese tiempo cuando yo entraba en tu presencia, si se me permite entrar en tu presencia, o sea, me apartaba del mundo, apagaba todo para estar a solas contigo, para hablarte, para adorarte, para cantarte himnos, o sencillamente para guardar silencio y escuchar tu voz. Y me acuerdo, Señor, cómo yo entraba en tu presencia, Dios mío, gloria a Dios. Y no pasaban 5 minutos sin que yo empezara a ser quebrantado por tu poder. Y empezaba a llorar de alegría, de gozo. Una mezcla de tantas cosas. Y empezaba a adorarte. Yo anhelo esa pasión. Yo quiero esa pasión. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo así con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Hasta esa pregunta está mal. Porque estamos diciendo que eso debería ser cada minuto. Cada minuto yo debo anhelar su presencia, anhelar su gloria, anhelar escuchar su voz, desear que Él guíe mis pasos. Amén. Puedo estar trabajando, puedo ser mecánico, puedo ser agricultor, puedo ser ama de casa, puedo ser lo que sea, pero que Dios habite ahí. Gloria a Dios, que su presencia esté ahí conmigo. No sé si en ti esta mañana está esa pasión para decirle, Señor, yo quiero que seas tú lo que yo busque. Yo quiero que seas tú, Jesús, lo que yo más desee en mi vida. Quiero vivir por tu gloria y para tu gloria, Señor, como lo hizo Cristo y como lo hicieron tantos hombres de fe aquí en las Escrituras, como lo podemos ver. Amén. Quiero vivir enfocado en que todo lo que yo haga, todo lo que yo hable, incluso lo que yo piense, sea para darte gloria a ti. Que tú te glorifiques en todas esas cosas. Todo lo que yo hago, tu voluntad prevalezca, la gente pueda verte, la gente pueda conocerte a través de lo que yo hablo, de lo que hago, de lo que digo, incluso si pudieran conocer mis pensamientos. Recuerda, mi hermano, que tú eres la puerta, tú eres la casa de Dios, con aquella expresión de Jacob. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y acuérdate de la palabra de Dios, cómo le habló en ese sueño a Jacob y le dijo, esta tierra donde tú estás, yo te la entregaré a tu descendencia. Amén. Gloria a Dios. Yo soy esa puerta y yo soy la casa de Dios. Donde yo me muevo, donde yo piso, ahí la presencia de Dios, ahí la gloria de Dios se manifiesta. Por eso piso la tierra y por eso entro al lugar y esa es una tierra que el Señor me está entregando
conforme a su promesa. Alabado sea el nombre de Jesús. Si entro a un lugar donde hay conflictos, la presencia de Dios se ha de manifestar para traer paz. Si entro a un lugar donde hay tristeza, donde hay desolación, la gloria de Dios se va a manifestar a través de mí para traer consuelo, para traer paz, para levantar al que está caído, al debilitado. Me estoy explicando. Si entro en un lugar donde hay enfermedad, la gloria de Dios que habita en esta casa que soy yo y que eres tú, si eres un hijo de Dios verdaderamente, se ha de manifestar para sanar al enfermo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos desean con muchísima pasión eso? Experimentar la gloria, dar lugar para que Dios sea el todo en nosotros, sea el todo en tu vida, no el primero, sino el todo, lo único en tu vida, sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerda una vez más, tú eres la casa de Dios, tú eres puerta del cielo, por medio de la cual, gloria a Dios, traemos el cielo a la tierra. Amén. Quiero terminar con el Salmo 24:7, donde dice el salmista: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Te habla a ti, me habla a mí. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, porque tiene vida eterna. ¿Y qué va a pasar cuando tú te levantes? Cuando tú te alces, y entrará el Rey de gloria. Amén. Levántate en el nombre de Jesús, iglesia amada. Levántate y el Rey de gloria entrará y manifestará su poder, manifestará su reino donde quiera que tú estés, porque tú eres casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una semana poderosa, donde la gloria de Dios lo llene todo en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga.